Buenas, soy Larry Castillo, gestor cultural de la Secretaría Departamental de Cultura. El día de hoy les voy a hablar acerca de la convocatoria departamental para el fomento y desarrollo de nuevos públicos culturales 2020, la fase 1. Esta convocatoria surge por una necesidad del sector artístico y cultural, donde se plantea que las áreas artísticas o culturales tienen deficiencia frente a la formación de públicos, frente al consumo cultural. Hay un estudio que se hizo a través de la organización Delirio que demuestra pues que muchas organizaciones, sus productos o sus servicios culturales que lanzan a la venta realmente no se logran comercializar o no se logran adquirir en su totalidad. Es por eso que se necesita formar públicos. Hay una bolsa que se piensa invertir de alrededor de 807 millones 500, donde se pretende adquirir alrededor de 85, entre 85 y 100 proyectos artísticos y culturales de formación de públicos, y con un monto máximo por ganador de 15 millones de pesos. El monto máximo al que puede aspirar una persona que se presente a esta convocatoria es de 15 millones para poder ejecutar su proyecto. Hay que partir por conceptualizar qué es un público. El público es un concepto que hace referencia al universo de personas interesadas en las distintas prácticas culturales de una realidad social. Las personas interesadas se convierten en seguidores porque quieren participar en la práctica de propuestas y tener información sobre sus creadores e intérpretes y sobre los proyectos que estos quieren desarrollar. Cuando hablamos de formación de público nos referimos a un proceso a través del cual instituciones y artistas conocimiento, las posibilidades de aprendizaje entre el arte y el patrimonio con la comunidad. También podemos definirlo como la creación de actitudes, sensibilidades, ciencias y prácticas relativas a la posibilidad y capacidad de disfrute de las acciones artísticas, en las mentes, en los sentidos y en los cuerpos de los espectadores habituales y espectadores potenciales. Para resumir, podemos entender que formación de público es básicamente poder ganar adeptos, poder ganar consumidores, poder ganar aliados para el arte y la cultura. Personas, niños, jóvenes o adultos que en algún momento de su existencia estén dispuestos a pagar por una boleta, para poder adquirir una boleta para entrar al teatro, para poder ver una presentación musical, una presentación dancística, o poder contemplar las artes plásticas en todas sus variaciones. ¿Qué finalidad tiene el desarrollo de nuevos públicos? Hay tres tipos de finalidad. El primero, el que está orientado a contribuir al desarrollo de los participantes. El que contribuye a la cohesión social y al desarrollo de la comunidad cultural donde se realiza la práctica artística o cultural. El tercero es contribuir a la sostenibilidad del proyecto cultural, o sea que tenemos tres caminos para poder formar públicos, ya sea para ayudar a desarrollar o fortalecer el ser, generar y propiciar espacios colectivos y de participación ciudadana, o simplemente poder fortalecer las iniciativas del agente creador o el gestor cultural, la persona que está pues produciendo un producto o un servicio de carácter cultural. Existen varios tipos de público. Tenemos el público infantil adolescente y está. Cuando hablamos del público infantil y adolescente nos referimos a aquel que tiene menos de 17 años de edad. Aquel que de pronto no tiene la posibilidad de decidir o de consumir o el poder adquisitivo y que depende de un adulto para poder adquirir o para poder acceder. Ese es el caso, por ejemplo, de los niños. Los niños dependen al 100% de sus padres para poder tener un primer encuentro con las artes y la cultura. En el caso de los adolescentes depende de lo que tiene el grupo y si no tiene artes y la cultura, presente entender que ver con el arte y la cultura. Y está el tipo que tiene unas características específicas. El público adulto primero es mayor de 18 años. El público adulto tiene la capacidad de decidir qué le gusta y qué no le gusta. Y el público adulto tiene poder adquisitivo para poder consumir algún bien, un producto o un servicio cultural.
Frente a las estrategias, podemos decir que la estrategia más eficiente para crear nuevos públicos es promover que los niños y los adolescentes accedan a las prácticas culturales. Si logramos sensibilizar a un niño, si logramos sembrar en ese niño la semilla de las artes, la semilla de la cultura, la semilla de la literatura, créanme que vamos a hacer de él un adulto o una adulta responsable y sensible frente a la práctica artística y cultural. Entonces, por eso es tan importante el público infantil y adolescente. Cuando hablamos del público adulto, decimos que este tipo de público es el mayor de 18 años, con poder adquisitivo y autonomía para decidir y pensar en torno a sus derechos y gustos culturales. El tipo de público adulto, a su vez, tiene una subclasificación que es interesante que la conozcamos. Tenemos, por ejemplo, que aquí está el adulto con demanda inexistente. El adulto con demanda inexistente es el que nunca ha adquirido un producto, un servicio o un bien cultural, ya sea porque tiene deficiencias, dificultades para poder hacerlo, o porque tal vez no cuenta con los medios económicos o financieros para poder adquirir este bien o servicio cultural. Tenemos también el otro tipo de adulto, que es el público adulto con demanda latente. Aquí dice nuestra cartilla, nuestra guía, que pueden descargarla de la página web y además pueden adquirirla en caso de que la necesiten, que tengan dificultades para acceder a medios tecnológicos, en el segundo piso de la Gobernación, en la Secretaría Departamental de Cultura. Y dice, el público adulto con demanda latente tiene interés por participar en determinadas prácticas escénicas, probablemente debido a la interiorización de valores o intereses de terceros, pero no ha podido acceder a ellas a causa de determinadas barreras o resistencias. Es el que quiere acceder a este servicio cultural o a este producto, pero que hay unos temas externos que no permiten que lo pueda hacer. Tenemos el adulto primerizo, que es el que ya ha tenido la experiencia en algún momento de acceder a alguno de estos bienes o servicios, y está el adulto con demanda ocasional, el que de vez en cuando va a cine, el que de vez en cuando lleva al hijo al teatro. Está el adulto con demanda regular, y el adulto con demanda regular es el que permanentemente, constantemente, con un nivel de regularidad, está accediendo a estos servicios o productos. Y por último tenemos el adulto con demanda proactiva, que es el que ya es un cliente fiel, que está fidelizado, que siempre va al teatro, que siempre va a cine, que siempre hace que los niños y los adolescentes de su entorno puedan tener esas experiencias con el arte y con la cultura. Dependiendo del tipo de público, también tenemos una tabla o algo que nos muestra las estrategias de formación de público. Y básicamente las estrategias de formación de público son 4. La primera es la estrategia de interés cultural, que busca despertar el interés para poder captar la atención. ¿A quiénes va dirigida? A quienes nunca han podido acceder a un servicio o un producto cultural. Entonces tenemos que permitir, a través de esta estrategia, que ellos vivan esa experiencia para que se puedan encarretar y se puedan enamorar de todo lo que tiene que ver con las artes y la cultura. Esta es la estrategia de eliminación de barreras. ¿Se acuerda cuando hablábamos de este adulto que tiene el deseo de consumir arte y cultura, pero que hay unas barreras que no le permiten? Ahí tiene un enfoque más de acceso y es más ver la cultura como se planteó en el Pacto 15, como un derecho de segunda generación. Y esta estrategia pretende incrementar la accesibilidad a una determinada práctica cultural. ¿Cómo a través de esta estrategia de su proyecto usted puede hacer que personas que quieren acceder a arte y a cultura puedan hacerlo? Tenemos la tercera estrategia, que es la de fidelización. Cuando ya contamos con un adulto que de vez en cuando consume cultura o regularmente lo hace, entonces tenemos que empezar a buscar estrategias para fidelizarlo, para que él o ella desarrolle hábitos de consumo. Por ejemplo, generar en su teatro o en su espacio artístico un tema de descuentos, un 2x1, un tema de puntos, un tema de bonos, para que estas personas se motiven a querer acceder a ese producto o ese servicio cultural. Y esta la cuarta estrategia, que es la de participación, que cuando ya tenemos un público fiel, que está fidelizado, que consume nuestros productos o servicios, esta estrategia busca conservar y desarrollar ese público. Es cómo vamos un paso más allá con estas personas, que además de ser consumidores culturales puedan ser prosumidores, que además de consumir también puedan promover las artes y la cultura.
En esta estrategia tenemos dos áreas convocadas. La primera área es el área de artes, que contiene dibujo, grabado y otras expresiones gráficas, pintura, escultura, cerámica artística, propuestas audiovisuales, publicaciones para la difusión, crítica y fomento de las artes en el Valle del Cauca, la novela gráfica, el ballet, las danzas urbanas contemporáneas, el teatro, las artes circenses, la música y el canto. Aquí también en artes entraría todo lo que tiene que ver con literatura. Está el patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial contiene proyectos que tengan que ver con la tradición oral local sobre la historia, fundación de pueblos y localidades, la jardinería doméstica, los oficios tradicionales como la talla en madera, las artesanías, el tejido, la cerámica, la cestería. Ahí entra, por ejemplo, todo lo que hay en norte del valle con los bordados y calados alrededor de Cartago, y los municipios que están en norte del valle pueden presentar sus proyectos por esa línea. Está también la fabricación de instrumentos musicales, las danzas tradicionales, las representaciones escénicas tradicionales, la medicina tradicional, la música tradicional, las tradiciones relacionadas con las cocinas ancestrales o tradicionales, los desfiles y comparsas de las fiestas tradicionales, la protección del patrimonio documental del departamento, publicaciones para la valoración y divulgación de las manifestaciones culturales en el Valle del Cauca. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? Pueden participar personas naturales que acrediten su condición de creador o de gestor cultural. Pueden participar personas naturales, consejos comunitarios, organizaciones culturales jurídicas sin ánimo de lucro que tengan presencia en las comunidades o en los grupos étnicos. Por ejemplo, la población afrodescendiente, la población indígena o el pueblo rum. Pueden participar las instituciones y organizaciones culturales jurídicas sin ánimo de lucro del ámbito público o del ámbito privado, siempre y cuando su domicilio sea el departamento del Valle del Cauca. Después de hablar acerca de quiénes pueden participar, voy a contarles un poco quiénes van a ser la prioridad en esta convocatoria. Para esta convocatoria son prioridad el público infantil y adolescente por las razones que ya habíamos expuesto anteriormente. Son también prioridad los grupos étnicos, recuerden los que son reconocidos ante el Ministerio del Interior, como lo son las comunidades negras o afrodescendientes, comunidades indígenas y el pueblo rum. Y la población vulnerable, ahí tenemos la población con discapacidad, la población desplazada, toda la población que trabaja el tema de género, equidad, LGTBI. Todo este tipo de población vulnerable también va a ser prioridad a la hora de seleccionar los ganadores. ¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar instituciones y organizaciones culturales con ánimo de lucro. Los que tengan ánimo de lucro no pueden participar. No pueden participar personas u organizaciones que no acrediten su condición, su experiencia. Ellos no van a poder participar. No pueden participar personas naturales que hagan parte de organizaciones culturales jurídicas proponentes en la presente convocatoria. ¿A qué hacemos referencia allí? Si usted es el representante legal de alguna organización y quiere presentar un proyecto por la organización y otro usted como persona natural, automáticamente se rechazan los dos proyectos. No pueden participar organizaciones que no estén radicadas en el Valle del Cauca o personas que no lo estén. Y tampoco pueden participar las organizaciones que hayan recibido algún tipo de apoyo económico por parte de la Secretaría Departamental de Cultura. ¿Quiénes no participan? Personas que tengan vínculo laboral con estas entidades, con el Fondo Mixto, con la Secretaría Departamental de Cultura, con la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali o con el Ministerio de Cultura. Y personas que tengan algún grado de consanguinidad con ese tipo de personas que estén vinculadas laboralmente con estas entidades tampoco van a poder participar. Las personas naturales o organizaciones culturales y jurídicas que hayan incurrido en incumplimiento de contratos anteriores con la Secretaría de Cultura, con el Ministerio o con el Fondo Mixto van a quedar también inhabilitadas para participar. Y las personas naturales y organizaciones que se encarguen de las labores de evaluación de los proyectos presentados, es decir, si alguien es jurado, pues no va a poder ser juez y parte en esta convocatoria, entonces tampoco va a poder participar. A continuación les voy a mostrar un link donde ustedes pueden descargar toda la información relacionada con la convocatoria
Pueden descargar la cartilla, pueden descargar el manual, pueden descargar los formularios y también va a ser utilizada de canal para que ustedes puedan hacernos llegar todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que quieran saber acerca de la convocatoria. En el manual va a estar el cronograma y vamos a tener todas las fechas para que ustedes sepan hasta qué momento pueden presentar los proyectos, cómo presentar los proyectos. Ahí está toda la metodología clara y definida para que ustedes lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Y tú me las vas haciendo, ¿no, Jess? ¿Vale? Me dice cuando arranque. Bueno, Jess, usted me va a preguntar, ¿no? Bueno, un saludo a todos. Aquí estamos presentes pues con el objetivo de contestar, de responder a todas las preguntas que nos tengan el día de hoy. Aquí estamos con la compañera Jess. Jess, un saludo a todos nuestros amigos, por favor. Claro que sí, un saludo a todos los que han estado conectados desde las 10 de la mañana. Yo he estado leyendo sus comentarios. He visto por ahí que están pendientes de nosotros desde Obando, desde Buenaventura, desde Cartago, Sevilla, Sermanuevo, Buga, Palmira, Versalles, La Unión, Tuluá, claramente desde Cali y desde muchísimos más municipios seguramente. Vale, vale. Aquí estamos. Entonces, Jess, ¿qué preguntas tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos por acá, tenemos a Rosario Grisales. Pregunta que si es una actividad en donde se brinda la posibilidad para que asistan adultos que van por primera vez, que van esporádicamente y los que van constantemente, ¿cómo se hace esa clasificación? Pregunto. Y me pregunta también Yuriani que si todos los documentos que se envían a la dirección de email que dan o si o en la página de la Secretaría de Cultura. ¿A cuál de los dos pregunta? Vale, vale. Bueno, para contestar a Ana Rosario Gritales, que nos pregunta sobre cómo puede clasificar a estos que van por primera vez, que van esporádicos, constantemente. Eh, Básicamente, tienes que tratar de ubicarlos en algunas de las categorías. Pero, por ejemplo, de acuerdo a cómo los estás describiendo, estos adultos pueden ser primerizos y pueden ser con demanda ocasional. Si son primerizos o con demanda ocasional, la recomendación es que puedan implementar una estrategia de fidelización. Esa sería como. Y para la pregunta de Yurani, que dice que si todos los documentos se envían a la dirección de email, recuerda que se envían a la dirección de email y hay una forma de enviarlos, ¿no? Se las voy a recordar en un momento. Por aquí la tengo para escribírselas. La propuesta se debe presentar de manera virtual, que básicamente nos van a mandar 3 archivos. Un primer archivo que va a ser el registro, el segundo que va a ser el proyecto y el tercero que van a ser los anexos. Los anexos se envían todos en conjunto, todos. ¿Qué otra pregunta tenemos, Jess? Por acá tenemos más preguntas y nos dicen, nos dice Lucas Cinta, tengo una pregunta que, aunque ya está muy trillada, si un proceso tiende totalmente a la virtualidad y se mide a través de los Dukes en redes y rating en emisoras rurales, ¿es válida para forma de medida? Vale, eso que describió Luz Jacinta allí es una actividad complementaria.
porque, porque, por ejemplo, Regalías nos exige que debemos tener caracterizada nuestra producción. Es decir, que primero debe iniciar un proceso de caracterización, debe caracterizar a 350 personas previas a la realización de la actividad, y los pantallazos y toda la métrica y todo lo que se pueda generar a redes sociales va a ser complementario, pero sí debe haber un proceso de caracterización. ¿Y es que otra pregunta tenemos? Claro que sí. Es que acá estoy jugando yo con el micrófono para no tener retroalimentación. Martica Pozo pregunta que el audiovisual que se realice para circulación, ¿de cuánto tiempo de duración debe ser? Bueno, no hay un criterio exacto en este momento, porque la idea es que todas las propuestas sean creativas. Digamos lo que ustedes tienen que proponer de acuerdo a lo que sea pertinente, de acuerdo a lo que necesitemos, de acuerdo, como quien dice, a lo que al público con lo que el público le gustaría encontrarse. Entonces, si vas a hacer una producción audiovisual y ustedes ya tienen unos estándares donde saben que algo más de una hora las personas no lo van a querer ver, o después de los 20 primeros minutos hay distracción, entonces así mismo ustedes tienen que plantear la herramienta o la estrategia, y el propósito general es poder enganchar a ese público. ¿Qué otra más tenemos por ahí? Tenemos otra, dice Biblioteca José María Obando. Dice, si yo trabajo el proyecto con dos docentes, ¿una de ellas puede ser el representante legal del proyecto? Vale, recuerden que hay dos formas de presentar los proyectos, ¿no? La primera es como persona natural y la segunda como persona jurídica. En el caso que me estás planteando, le estás hablando como personas naturales. Una sola de las personas debe ser el proponente. Y el proponente, a la hora de ejecutar sus proyectos, pues tiene la posibilidad de vincular, de articular a otro tipo de profesionales, de artistas, de creadores o de gestores culturales en la realización de dicha propuesta. Pero es una persona. Si es persona natural, es esa persona natural. Perfecto. Voces Montañera nos pregunta, si mi proyecto involucra diferentes tipos de poblaciones, ¿puedo manejar más de una estrategia de participación dependiendo de los participantes? Vale, la idea es que trates de conciliar, de mirar en su mayoría cuál es el tipo de población, digamos, lo más recurrente o más repetitivo, para que la estrategia sea asertiva. Entiendo que implementar un proyecto de esto tiene unos matices que son cualitativos, pero nosotros necesitamos tener indicadores, necesitamos medir. Entonces, por esa razón hay que definir como un público objeto, y si esa estrategia pues logra beneficiar a mucha más gente, a otro tipo de público, eso es un plus, genial. Pero que tu proyecto desde que se planteó hasta el final siempre tenga una visión, objetivo, un nicho de mercado objetivo. Se recomienda eso. Lina Quiseno nos pregunta que si se pueden presentar propuestas de los municipios, porque ella dice que en los términos dice que es para personas de Cali. No, la convocatoria Lina es para los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. O corrección, para los 40 municipios y los 2 distritos especiales. Nuestra convocatoria es abierta a todo el departamento del Valle del Cauca. Y sí pueden participar municipios. Cuando hablamos de municipios como persona jurídica, las alcaldías pueden presentar sus proyectos, las organizaciones que estén dentro de esos municipios y las personas naturales que logren certificar su trayectoria como creador o como gestor cultural. Nos pregunta también por acá Gladys López, si la estrategia es virtual, ¿cómo se medirán los beneficios? Bueno, si la estrategia es virtual, tenemos que mirar todo el tema del alcance virtual. Inicialmente, redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, tienen la posibilidad de generar unos informes, unas métricas, donde nosotros podemos saber cuántas personas accedieron a nuestro servicio o a nuestra transmisión, donde nosotros podemos saber cuántas personas hicieron interacción, donde podemos conocer el alcance, donde podemos sumar likes también, entonces sí es posible hacerlo. Pero igual, así la transmisión o así la actividad sea virtual, se debe conectar mínimo con 350 personas que lo van a ver, que van a asistir, y las debe caracterizar previamente. Perfecto. Por acá Edilberto Uribe nos dice, soy docente nombrado en el sector público, ¿puedo participar en la convocatoria? Sí, no hay ninguna dificultad.
Lo que tiene que ver con el tema de las inhabilidades es para las personas que tienen contrato de pronto con el Fondo Mixto o que tienen contrato con la Secretaría Departamental de Cultura del Valle. Dina Quiseno nos hace otra pregunta y dice, ¿los colectivos que se presenten tienen que estar legalmente constituidos para poder participar? Les recordamos, solo pueden participar personas jurídicas o personas naturales. Si tu colectivo no está constituido, la recomendación es que se presenten como personas naturales. Y el que coordine el colectivo, él puede ser el proponente principal pues, del proyecto y los demás van a ser contratistas o personas que se van a articular o socios pues, de la ejecución de la propuesta. Ok, seguimos con Paola Andrea Guti, quien nos tiene dos preguntas. Dice, uno, ¿la hoja de vida de la entidad debe ser con algún formato especial o nosotros la creamos? Dos, ¿se debe colocar contrapartida? Vale. Se recomienda que la hoja de vida sea la de la función pública, porque igual, digamos, lo que nuestro operador va a ser el Fondo Mixto, y Fondo Mixto es una entidad mixta que tiene recursos del Estado y también maneja unos recursos propios. Esa hoja de vida la pueden descargar en Google, buscan formato hoja de vida de la función pública, o si no, si la organización tiene un brochure, el brochure de la organización también es válido como una carta de presentación o como una hoja de vida. Por acá tenemos otra duda acerca del video. Dice Satya Sundari. ¿Y cómo es lo del video que dice que dure 3 minutos? Sí, hay un video que debe durar máximo 3 minutos y en ese video ustedes deben evidenciar todo lo que tiene que ver con cómo piensan ustedes generar o propiciar una propuesta de formación de públicos. Ustedes argumentan. Ese video lo necesitamos porque como ya estamos en componentes de virtualidad, queremos que sea un medio para que ustedes se acerquen al jurado. Su video lo van a ver los jurados, van a escucharlos, van a mirar usted qué está pensando, qué está proponiendo. Y si ya la organización proponente o la persona proponente en el pasado ha tenido experiencia en formar públicos, también puede evidenciar imágenes, puede fracciones del video, puede ponerlas con esas imágenes que evidencien que anteriormente ya hizo formación de públicos, que eso pueden ser puntos a favor. Ok, tenemos acá de nuevo Voces Montañeras, quien dice, ¿se puede presentar un proyecto que mezcle actividades presenciales y virtuales? Sí, no hay ninguna dificultad. Puede ser mixto a la hora de la ejecución. Y si va a contener actividades presenciales, pues recuerden que estamos en medio de una emergencia sanitaria. Si esas actividades presenciales cumplen con todas las normas y todos los protocolos de prevención de la proliferación del COVID-19, perfectamente las pueden implementar. Perfecto, Larry. Por acá tenemos otra pregunta. A ver, es que me están llegando varias por acá. Si es de manera virtual, ¿debe ser material pregrabado o puede ser ejecutado en vivo? Bueno, si es de manera virtual, la idea es que pueda hacer temas en vivo, pero igual metodológicamente no hay ninguna dificultad de que en esa transmisión que estén haciendo en vivo hacia su público haya elementos o haya componentes que ya se hayan grabado con anterioridad. ¿Me hago entender? Por ejemplo, que usted haya hecho un concierto de música tradicional. Entonces usted puede montar videos o fracciones de videos donde esté demostrando y mostrando cómo es ese tema, pero luego tiene que salir a comentarlo, luego tiene que interaccionar con su público alrededor de esa manifestación patrimonial, si me hago entender. Debe haber una interacción. Aquí no se trata solo de información. Cuando formamos público, el público también va a tener un espacio relevante y tenemos que generar y propiciar lo que es la comunicación. No es solo informar de aquí para afuera, sino que también tengo que retroalimentarme y ver qué pasó con ese público. Rafael Arce dice que si su propuesta es presencial, ¿se puede hacer? Totalmente, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente. Si es presencial, si es física, debes cumplir con todos los protocolos de prevención. Si el protocolo dice máximo 10 personas reunidas, de a 2 metros de distancia, con tapabocas, debe cumplir eso. Si el municipio donde lo está ejecutando dice que hay días de pico y cédula, entonces debe cumplir los días de pico y cédula o sacar un permiso especial para poderlo hacer. Recuerde que son mínimo 350 beneficiarios, entonces
Hagamos una planeación estratégica por escenarios. Imaginémonos que el protocolo dice máximo 10 personas y el proyecto me exige que debo beneficiar máximo a 350 personas. ¿Qué querría decir? Que tengo que tener mínimo 35 interacciones, 35 funciones, 35 conversatorios. Entonces ustedes son los que deciden, pero si lo hacen presencial deben cumplir con todos los protocolos. Nicolás Llanos nos dice que todos los que participan en un proyecto, un video de formato corto, son 2 actores y una voz en off, ¿todos deben llenar los requisitos y entregar toda la documentación o solo el que se inscribe? Solamente el que se inscribe, el que le conocemos como proponente, él es el único que va a aparecer allí, y los demás, la voz en off, los actores, la producción, todos ellos van a ser contratistas, personas que van a ganar por honorarios, por presentaciones, por, por conversatorios realizados. Entonces ellos harían parte del proyecto, pero ya digámoslo como trabajadores, se vinculan laboralmente. Esmeralda Tello pide que por favor se aclare la manera de marcar el proyecto a la hora de enviarlo. Esmeralda, voy a recordarte cómo debemos marcar el proyecto a la hora de enviarlo. Nosotros hemos definido que hay que rotular el proyecto. Rotular es bautizar el proyecto, es ponerle un nombrecito y ponerle un apellido. Son 3 documentos que nosotros vamos a enviar. El primero se llama formulario de inscripción, el segundo se llama formulario del proyecto y el tercero son todos los anexos que tenga el proyecto. ¿Y cómo voy a hacer yo con el formulario de inscripción? Es muy sencillo. Primero debo definir el área. ¿Recuerdan cuántas áreas tenemos? 2 áreas, artes o patrimonio. Entonces, si mi proyecto es de artes, yo voy a colocar artes, espacio o rayita. Luego coloco la palabra inscripción, rayita. Luego dice el nombre del proyecto. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Entonces, si un proyecto de patrimonio, digamos, relatos cantados, entonces llevaríamos patrimonio, rayita, inscripción, rayita, nombre del proyecto, relatos cantados, nombre del proponente, Larry Castillo. Entonces, ¿cómo aparecería al final la inscripción? Patrimonio, inscripción, relatos cantados, Larry Castillo. Ese sería el nombre de la inscripción. Y ahora, ¿cómo voy a bautizar el formulario del proyecto? Muy fácil. ¿Qué área teníamos? Patrimonio, rayita, formulario de registro, rayita, diálogos cantados, como le haya puesto, rayita, Larry Castillo. Patrimonio, formulario de registro, rayita, el nombre que le puse al proyecto y mi nombre, que es Larry Castillo. Y lo último que tenemos que marcar es el anexo. Los anexos tienen una particularidad. A nosotros nos debe llegar los anexos aparte. Todo debe estar en PDF y todos los anexos deben estar juntos en un mismo PDF. Si usted tiene un video y usted quiere anexarlo, no nos mande el video. Haga como el video que les estamos pidiendo de máximos 3 minutos. Nosotros le estamos pidiendo el URL del video. Entonces, si usted nos quiere mandar un anexo y lo tiene en video, mándeme el URL del video. Y entonces, ¿cómo voy a marcar los anexos? Le coloco área, patrimonio, rayita, anexos, diálogos cantados, el nombre que le puse al proyecto y mi nombre como proponente, Larry Castillo. Coloco el área, raya, la palabra anexos, el nombre del proyecto y el nombre del proponente, que es la persona o la organización que presenta el proyecto. Espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, precisamente ahora que está hablando de anexos, Larry, Lisette Ardila nos pregunta que ¿cuáles son los anexos? ¿Cuáles son los anexos? Vamos a buscarlos en la convocatoria. Aquí hay varios tipos de anexos. Cuando estamos hablando de personas naturales, cuando estamos hablando de comunidades étnicas, cuando están las comunidades afroindígenas y cuando estamos hablando de personas naturales. En la cartilla, a partir de la página 27 pueden encontrar los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Ya los vamos a leer. Entonces, por ejemplo, aquí están, después de los formularios, vienen las 2 certificaciones, donde dicen que esta es para las personas jurídicas, sin ánimo de lucro.
Dice, tabla A, documentación requerida para organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito público. Entonces esta va para las alcaldías o las entidades que sean públicas. ¿Qué piden? 2 certificaciones de una entidad reconocida donde certifican la idoneidad, certificación firmada por el representante legal, la copia del RUT, la copia del documento de identificación del representante legal, es decir, la cédula de ciudadanía, la fotocopia del acta de posesión, en este caso es acta de posesión porque es para las alcaldías. El certificado de la entidad bancaria, es importante el certificado porque cuando usted gane, entonces ¿dónde le vamos a consignar el recurso? Entonces es por eso. La hoja de vida institucional, el certificado de antecedentes disciplinarios, el de Contraloría, el de judiciales, el de medidas correctivas. Con este de medidas correctivas ha existido una serie de cuestionamientos, de preguntas. Este de medidas correctivas, con el nuevo código de policía, se genera a través de la página de la policía. ¿Cómo lo descargo? Este no es para las organizaciones, es para las personas naturales, en este caso para el representante legal. Simplemente entran a Google, escriben certificado de medidas correctivas, allá ponen su número de cédula y él les genera el certificado de medidas correctivas. Y el video máximo de 3 minutos, que ya cambió la modalidad del video. Antes eran un CD en una USB, pero como ahora cambiamos la forma de recibir los proyectos, entonces simplemente nos anexan la URL del video para poderlo ver en YouTube. ¿Qué se pide para las ONGs, para las entidades sin ánimo de lucro? Las 2 certificaciones de trayectoria, una certificación firmada por el representante legal, un certificado de existencia, el que da Cámara y Comercio, el RUT, la copia del documento de identificación del representante legal, la hoja de vida institucional, la certificación bancaria, todos los antecedentes de las IAS, Contraloría, Procuraduría, el de medidas correctivas y el video. ¿Qué se pide para las comunidades afrodescendientes e indígenas? Los 2 certificados de idoneidad, la carta firmada por el representante legal, el documento de representación de existencia de que ellos existen ante el Ministerio del Interior o ante la alcaldía, el RUT, la fotocopia de la cédula del representante, la hoja de vida institucional del resguardo, cabildo o consejo comunitario, el certificado de la entidad bancaria y todas las IAS, y recuerden anexar el URL del video. ¿Y qué nos piden para las personas naturales? Las personas naturales lo pueden encontrar en la página 34. Se piden las 2 certificaciones de experiencia, la fotocopia del documento de identidad, es decir, la cédula de ciudadanía, la fotocopia del RUT, la hoja de vida de la persona, del artista o creador, el certificado de la entidad bancaria, el certificado de los antecedentes disciplinarios, de Procuraduría, Contraloría, las medidas correctivas, y deben anexar la URL del video. Eso sería como los documentos que se exigen, los anexos. Si usted quiere anexar algo más, que quiero anexar unas fotos, que quiero anexar la copia de un contrato, que quiero anexar una publicación que hice, quiero anexar un recorte de periódico, todo eso después de estos anexos lo anexa dentro del mismo documento, pero todo debe estar en un mismo paquete. ¿Qué nos debe llegar a nosotros en el correo electrónico? El formulario de inscripción, el formulario del proyecto y todos los anexos en un solo documento PDF. Listo, Jess, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, acá Diana Trujillo, respecto a eso de los anexos, dice que si deben ir las cartas de cofinanciación o dentro del formulario del proyecto. Vale. Si usted tiene cofinanciación, debe ir dentro de los anexos y debe titularlo, en alguna parte debe decir cartas de cofinanciación, una hojita que le ponga antes, pues para que quien revise los papeles se ubique fácilmente. Recuerden, ahora me preguntaban sobre la cofinanciación. Esta convocatoria, esta en especial, no exige cofinanciación. Si usted no puede, si usted no quiere, no cofinancia. Pero como sabemos que hay proyectos que son más costosos, si usted nos llega a poner en el formulario de inscripción del proyecto, en la parte del presupuesto que va a recibir cofinanciación de un tercero, o que usted va a poner recursos a la convocatoria, debe anexar una certificación. La certificación del que le aporta, o en el caso suyo, si usted mismo está aportando a su proyecto, debe anexar la certificación
de que usted va a hacer una cofinanciación. Bueno, Larry, Ana Jiménez nos dice, buenos días, entonces yo no puedo participar porque recibo una ayuda como gestor cultural. ¿Qué tipo de ayuda, Ana? Yo creo que tendrías que contactarnos y contarnos. Si tú recibiste, por ejemplo, un bono solidario o un bono de auxilio alimentario, no tienes ninguna dificultad. Pero si tú eres una fundación, una organización, un ejemplo, y tuviste contrato con la Secretaría de Cultura en este año, o la Secretaría de Cultura te apoyó en recursos financieros este año, quedas inhabilitada. Esas son las únicas formas. Pero si recibiste un auxilio de ayuda humanitaria o eres beneficiaria del programa de BEPS, de lo que tiene que ver con la seguridad social del creador y del gestor cultural, no tienes tampoco ninguna inhabilidad, porque esos son programas complementarios y humanitarios. Bueno, seguimos. Cartago Arte dice, mi consulta es, ¿se puede incluir compra de elementos de bioseguridad de COVID-19 en el presupuesto para público presencial? Correcto, sí. Esa consulta la estábamos debiendo, creo, de una socialización anterior, pero ya consultamos con la mesa de regalías y ellos dijeron que sí se puede, que si se va a hacer una actividad presencial, se puede comprar todos los elementos de bioseguridad, de prevención. Listo, seguimos. Nicolás Llanos Tejada dice, ¿el proyecto o el texto del proyecto debe estar registrado? Cuando dice registrado, Nicolás, me gustaría que nos aclararas dónde debe estar registrado. Pero si estás hablando de algo parecido a derechos de autor o ese tipo de temas, no es necesario, porque digamos lo que cuando tú presentas tu proyecto es tu autoría como formulador, no se te exige eso. Ya que hablamos de autoría y de derechos, Yes, si nos llegan a preguntar por el tema de Saico y Asimpro, todo eso hay que contemplarlo a la hora de formular un proyecto. Tienen que contemplar cuánto les van a cobrar, si les van a cobrar Saico y Asimpro, incluirlo también dentro del presupuesto, porque esas son las actividades que tienen que ver con la realización misma del proyecto, con lo misional. Perfecto. Bueno, por acá David Jiménez dice, saludo Larry, contabas que los familiares de servidores públicos están inhabilitados para presentarse. ¿Aplica también para contratistas? Es de servidores públicos y es en primer grado y segundo de consanguinidad de personas que trabajen en el fondo mixto, que estén vinculadas laboralmente al fondo mixto y que estén vinculados a la Secretaría Departamental de Cultura del Valle, y se aplica también para contratistas. Seguimos. Marta Pozo nos dice, los pagos o desembolsos del recurso, ¿cómo se harán? ¿El pago inicial lo entrega de una o uno debe tener recurso propio para iniciar el desarrollo de este? Vale. Hay unos procedimientos que son administrativos. Los procedimientos administrativos en el sector público son sistémicos. Como quien dice, si no está este proceso, no puedo seguir al otro y no puedo avanzar en el otro. Eso hace que la gestión pública en ocasiones parezca un poco paquidérmica y un poco lenta, y eso tienen que contemplarlo ustedes en el proyecto. Inicialmente el proyecto dice que les vamos a pagar 50% cuando vayan a iniciar y 50% con el informe final. Pero yo les recomiendo, si usted está muy cercano, por ejemplo, nosotros anunciamos los ganadores el 15 de julio, su proyecto arranca el 16, lo más probable es que no haya dinero para darle de un día para otro. Entonces les recomendamos que ustedes tengan un recurso para iniciar mientras le pueden pagar. ¿Cómo suceden estas gestiones? Normalmente, si se anunciaron los ganadores el 15, el primer desembolso, indistintamente si el proyecto se arranca el 16, va siendo alrededor de 30 o 25 días después de que se anuncien los ganadores. Entonces, para que ustedes también vayan presupuestando ese tipo de situaciones que se pueden dar, para que no vayan a tener frustraciones o enojos en su momento respectivo. Bueno, Sebastián Barona dice que si podrían dar recomendaciones para realizar el presupuesto. Recomendaciones para realizar el presupuesto, sencillas. Si vas a decir que vas a comprar máquinas, eso no se puede para el presupuesto. Si vas a hacer dotaciones bibliográficas, dotaciones de equipos de cómputo, eso no se puede montar en el presupuesto. Si me vas a poner que necesitan pagar un alquiler de una casa, de una oficina, el pago del aseador, del vigilante, de la secretaria, esos gastos que son administrativos, tampoco se puede.
¿Qué sí se debe incluir en el presupuesto? Los gastos que tienen que ver con lo misional, con lo específico, como por ejemplo pagar honorarios de un conferencista, pagar una presentación artística, pagar la producción, el montaje del evento. En este caso, como estamos hablando de temas virtuales, todo lo que implica una producción audiovisual para ser compartida a través de la virtualidad o a través de la radio o a través de la televisión, todo eso sí lo pueden incluir. El presupuesto está diseñado de una forma que tratamos de hacerlo lo más sencillo posible y lo encuentran en la página 56. Y dice, por ejemplo, el rubro. Entonces yo tengo que definir qué tipo de rubro es. Si va a ser personal, si va a ser un tema de servicios, si va a ser un tema relacionado con presentaciones artísticas. Luego viene la cantidad, luego viene la unidad de medida. Entonces, si es una presentación artística, ¿yo cómo la mido? Por unidad, una presentación artística. Si son las horas de trabajo de un conferencista, entonces ya no coloco unidad en unidad de medida, sino que coloco horas. Luego va el valor unitario, luego va el valor total. Y al final hay tres columnas. Una dice para el tipo de aporte, aporte propio de otras entidades o el valor solicitado a la convocatoria. Ustedes deben definir allí claramente. Si todo lo van a solicitar, entonces lo cargan en la tercera columna que dice valor solicitado, en la última columna. Y si ustedes van a hacer algún tipo de aporte, lo registran en la columna pertinente, en la que corresponda, donde dice propio. Bueno, Larry, seguimos. Giovanni Pérez dice, Larry, específicamente, ¿cómo se debe caracterizar previamente el público y cuál sería este proceso? Giovanni, hemos experimentado la caracterización a través de nuestro congreso virtual. Allí tuvimos como la experiencia y se hace a través de un formulario de Google. Ese formulario, un formulario de Gmail, sí. Ese formulario debe estar previamente diseñado y debe responder a unos ítems que el fondo mixto en su momento les va a indicar. Ítems como, por ejemplo, nombre completo, número de cédula, sexo, grupo étnico, la dirección, el teléfono, el correo electrónico. Entonces hay que identificar todo ese tipo de datos previamente al evento. ¿Por qué no lo valemos solo con las métricas o solo con las interacciones de las redes sociales? Porque es un requisito de regalías que se debe caracterizar todos los beneficiarios de un proyecto. Y recuerden que la fuente de financiación de esta convocatoria es el Sistema Nacional de Regalías. Seguimos por acá y nos dice Silvia Constanza, ¿los monitores culturales de un municipio pueden presentar un proyecto global donde todos participen con sus experticias? Sí pueden presentar un proyecto global, pero recuerden lo siguiente, y es que lo máximo que financia esta convocatoria son 15 millones de pesos. Entonces, digamos, ¿qué tal que en el municipio haya 20 artistas? Y que los 20 digan, juntos presentemos un solo proyecto por 15 millones. ¿O qué tal si cada artista tiene una idea que la vuelve un proyecto efectivo y estaríamos hablando de que por municipio van a haber 20 proyectos culturales? Entonces ustedes tienen que medir qué les conviene más. Ok, bueno. Lizeth Ardila dice, sobre el cronograma de actividades, ¿se continuará con las fechas que se decía en el inicio de la convocatoria? Deberíamos aprovechar, Larry, este momento para recordar todas las nuevas fechas que se tienen de la recepción de los proyectos y mejor dicho, toda la tabla completa de fechas para que las personas tengan muy claro todo esto. Todas las fechas del proceso. Muchas gracias, Jess, por la recomendación. Y les voy a contar las nuevas fechas. Como se amplió la fecha de recepción de los proyectos, y este proceso es sistémico, entonces automáticamente nos va a afectar las fechas de ejecución, obteniendo el siguiente resultado. Fecha de cierre de la convocatoria el 7 de junio, es decir, de mañana en 8 a las 11:59 p.m. La verificación y cumplimiento de requisitos se va a hacer del 8 al 13 de junio. El 16 de junio se van a publicar los proyectos que son habilitados para pasar a jurados. El 17 de junio se mandan los proyectos a los jurados.
Los jurados tienen entre el 17 de junio y el 10 de julio para poder calificar los proyectos. El 11 de julio los jurados van a hacer deliberación. El 14 de julio, entre el 14 y el 15 de julio, se van a estar publicando los proyectos ganadores y el encuentro de ganadores piensa realizar el 15 de julio. La fecha límite del cronograma de actividades, es decir, el tiempo en el que ustedes pueden operar sus proyectos o ejecutarlos, está entre el 17 de julio y el 31 de octubre. Sí, esas serían como las fechas. Listo. Tenemos por acá a Andrea Rey. Dice, ¿podrían explicarnos mejor qué se busca con el video? ¿Es una exposición o deben ser ejemplos ya grabados de actividades anteriores o una puesta en escena de cómo se realizarían las clases? La respuesta es todas las anteriores. Si tienes material para mostrar en las 3 áreas que enunciaste, puedes hacer un muy buen video de 3 minutos. ¿Y cuál es el objetivo de este video? El objetivo es que los jurados puedan entender tu propuesta, que cuando te vean de una manera audiovisual puedan comprender qué es lo que quieres hacer y de paso ir mirando cómo es tu manejo de los medios audiovisuales y este tipo de recursos que existen y herramientas. Bueno, Santiago Castellanos dice, en el caso de publicaciones escritas que ya están en el mercado y necesitan apoyo, ¿vale como experiencia las 3 publicaciones que ya se hicieron? Sí, las publicaciones valen como experiencia. Y un muy buen proyecto de formación de públicos, por ejemplo, si nos metemos en el tema de la literatura y tú ya tienes 3 publicaciones hechas, entonces tú puedes hacer formación de públicos alrededor de las publicaciones que ya realizaste, que puede ser un valor agregado y fortalecerte como creador. Bueno, seguimos. Continuamos. ¿Tenemos más preguntas, Jess? No te escucho, Jess. Se me fue Jess. ¿Qué más les puedo contar mientras? Ah, ¿ya volviste? Hola, Jess. ¿Volví? Hola. Sí, sí, te extrañábamos. ¿Estás allí, cierto? No escucho a Jess. No estoy escuchando a Jess, pero ¿qué más les puedo contar mientras logro escuchar a Jess? Hay algo que es importante y es cuál es la manera o cuál es la forma de implementar los proyectos. La forma de implementar los proyectos ha generado una serie de dudas para los creadores y para los gestores culturales. Hay personas que se debaten entre si voy a hacer mi presentación virtual, si la voy a hacer física. Los proyectos se pueden presentar de las dos formas, de una de las dos formas o se pueden presentar de ambas formas. Si te decides por el tema físico, tienes que ser creativo, pero además de ser creativo, tienes que tener la posibilidad de ser prevenido y cumplir todas las leyes y normas de prevención del COVID-19. Ejemplos de proyectos físicos, entonces, no, que voy a montar una tarima móvil. Ese puede ser un buen ejemplo, donde no pones en riesgo a nadie, ni pones en riesgo a tus artistas, a tus conferencistas, o un cubículo móvil también, donde se haga ampliación, o una pantalla gigante para hacer jornadas de cine. Entonces, son como temas que ustedes pueden empezar a vislumbrar. Y desde la virtualidad, pues tienen que mirar, contemplar todo este tema del streaming, de las redes sociales, y también recordar que en la ruralidad el tema de la radio es bien visto. Hay temas como la radionovela, la radioteatro, hay una cantidad de temas de herramientas que existen que ustedes pueden explorar en algún momento. Entonces, esa es como la invitación a que podamos ser creativos, a que podamos generar muy buenos proyectos. Jess, ¿estás por ahí con nosotros? Yo sigo por acá, no sé si ustedes me escuchan. Ahora ya te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Por acá, Liceo Campestre Pestalozzi dice, si el proyecto es sobre cine, ¿cómo proceder con los derechos de autor? ¿Me repite? Si el Si el proyecto es de proyecto es cine, sobre cine, ¿cómo proceder con los derechos de autor?
Vale, ustedes tienen que mirar cuál es la institución que rige todo el tema de derechos de autor cinematográficos. Por ejemplo, cuando estamos en el tema de artes escénicas y que usamos el tema de la música, le rige lo que es AICO y ASIMPRO. Hay que mirar cuál es la entidad y cuáles son los costos que están generando en este momento o cuánto valen esos derechos. Y en caso de que tengan que asumirlos, todo eso tienen que contemplarlo en el presupuesto. Pero ustedes, que son las personas que pertenecen al sector artístico, digamos los que son los llamados a conocer y a saber qué impuestos les cobran por su modalidad artística, como a los músicos, a los contenidos musicales les hace el tema de Saico y Asimpo. Larry, por acá Sandra Sereni nos dice que en el video es necesario que el proponente salga en cámara o se puede hacer, digamos, con imágenes de apoyo y una voz en off. Se puede hacer también, pero yo le recomendaría que al menos en algún momento el proponente salga en cámara, para que sea como ese acercamiento audiovisual entre los jurados y el proponente. Ahora que se está hablando sobre lo de las redes sociales y todo esto de la virtualidad, tenemos dos preguntas importantes. Una de Alejandra Campos, quien nos dice que si las 350 personas son de sesiones diferentes, y otra de Marta Pozo, donde dice que si son válidos únicamente los likes o si se debe hacer registro de asistencia. Se debe hacer registro de asistencia, ustedes lo van a hacer tipo formulario virtual y tienen que garantizar que antes de la actividad, ya sea si ustedes lo ponen como un registro de inscripción, las personas puedan diligenciarlo para que ustedes puedan garantizar sus 350 beneficiarios antes de poder lanzar el evento o el encuentro que vayan a hacer virtual. ¿Me recuerdan la primera, Jess, por favor, la primera pregunta? Sobre las 350 personas que sí deben ser de sesiones diferentes. ¿De qué, perdón? ¿Sesiones? De las sesiones diferentes, o sea, para reunir esas Ya, ya. 350 personas. Sí, pueden hacerlo en varias sesiones, ¿no? En caso de que no logren tener las 350 en un solo encuentro, ustedes pueden hacer la cantidad de encuentros necesarios para poder completar los 350. Listo, seguimos por acá. Tenemos muchas preguntas. Nicolás Llano dice, ¿qué planos se pueden utilizar en video y hasta dónde se puede utilizar este recurso del video? No tenemos limitaciones, ni digamos lo que hay en este momento, fronteras técnicas para hacerlo. Ustedes son los creativos, ustedes son los que definen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y el jurado estará evaluando pues esa propuesta que ustedes hagan. Marta Aligia Cardona nos dice, si la propuesta se escribe para reproducirla de manera presencial, ¿cómo se medirán los alcances? ¿Qué alcance de público debo tener? Mínimo 350 y por eso proponemos que se hagan las inscripciones previas a la actividad. Bueno, yo creo que todavía hay algunas preguntas respecto a lo de la virtualidad y la caracterización del público de manera virtual. Diana Trujillo nos pregunta precisamente sobre esto y ya Vivi Sandoval, que nos hablaba de las 350 personas, pues ya fue resuelta también esta pregunta con una persona anteriormente. Vale. Esa es como una de las preguntas que más causa curiosidad, ¿no? O genera más un poco de tensión. Saber cómo vamos a medir esos 350 beneficiarios. Les recordamos, tienen que caracterizarlos antes de lanzar el producto al aire y se recomienda que hagan formulario virtual con los ítems y los datos que Fondo Mixto en su momento les va a recomendar. Ok, seguimos por acá con Julio César. ¿Debo tener certificado del Instituto Municipal de Cultura para demostrar que somos creadores o basta con los certificados que nos dan otras organizaciones? El del Instituto Municipal de Cultura, en el caso del municipio de Pradera, es válido, es la institucionalidad certificando, pero recuerden, ONGs, otras alcaldías, otras organizaciones con las que la organización o con las que la organización o la persona natural haya tenido interacciones y experiencias culturales, con ellos puede hacer la certificación, la puede cumplir. No es netamente lo oficial, lo privado también es válido siempre y cuando tengan la idoneidad. Banduarte Fundación Artística, ¿en qué plataforma se presentará? ¿En la Secretaría o en la de persona que proponga el proyecto? En la plataforma de la persona que sea la proponente.
Ok, ok, seguimos entonces con Paola Andrea Guti, quien dice, me deja una inquietud, si se piensa hacer diferentes actividades en el proyecto para los niños, en su caso directamente, ¿para cada actividad se debe tener 350 niños? Bueno, eso ya de alguna manera es lo que se está hablando ahorita, ¿no? Pueden ser completamente. Sí, no por cada espectáculo o por cada encuentro que hagas, no es necesario que tengas 350. El tema está en que cuando presentes el informe final, garantices que beneficiaste mínimo a 350 personas. Perfecto. Diana Trujillo nos dice, ¿por qué no se puede enviar el PDF en PDF el formulario del proyecto? Si se envía en Word, a veces se desconfigura en otros campus y se corre el riesgo que no se vea información. Vale, si quieres, mándalo en PDF. Inicialmente se pidió en Word porque se consideraba que era la forma en que se activaba la URL, pero luego nos dieron claridad algunos técnicos que en PDF también se puede activar la URL que nos puede conectar a YouTube. O sea que lo puedes mandar en PDF, no hay ninguna dificultad. Afro Habitat Candelaria nos pregunta, ¿el proyecto debe llevar contrapartida? No es obligatoria la contrapartida. Recuerden que en esta ocasión se puede hacer una financiación total. Ok, seguimos entonces. Juan Hoyos dice, por favor, ampliar temas de derechos frente a los productos que se creen nuevos. Bueno, frente al tema de derechos, recuerden que al usted recibir los recursos por parte de la convocatoria, usted está cediendo sus derechos. Usted está vendiendo ese producto o ese servicio cultural. Ok, tenemos aquí a Diana Trujillo nuevamente. Bueno, este ya lo habíamos hecho, el tema de la cofinanciación. María Elena Vélez dice, si mi proyecto está apoyado por Concertación Mil Cultura, ¿puede presentarse a la convocatoria para su fortalecimiento? Sí, no hay ninguna dificultad. Recuerden que cuando nosotros somos creadores y gestores culturales, nosotros tenemos la posibilidad de ser gestores y conseguir recursos de diferentes fuentes de financiación. Zulma Cárdenas dice, ¿existe alguna tabla establecida con los montos que se debe cancelar a los contratistas que harán parte del proyecto? No, ustedes tienen que evaluar y hacer un estudio de mercado, lo que estén cobrando generalmente en el mercado, lo que valga una serenata, lo que valga de pronto una presentación artística, lo que valga una hora de clase de un profesional especializado con maestría, ustedes se basan en eso, en los precios del mercado. Ana Jiménez dice, estoy recibiendo una ayuda vitalicia BEPS. ¿Puedo participar de la convocatoria? No hay ninguna dificultad, la ayuda vitalicia que estás recibiendo es algo complementario, que no te inhabilita. Yerli Andrea Reina dice, ¿existe segunda postulación para la convocatoria? Sí, recuerden que este año nosotros tenemos dos convocatorias, ¿no? Y si usted no ganó en la primera, tiene la posibilidad de ganar en la segunda. Perfecto. Tucaneta Esmeralda dice, estamos desarrollando un proyecto para incentivar el visionado de cine colombiano y por lo tanto vamos a proyectar cine colombiano. ¿Cómo sería el tema con los derechos de autor y cómo hay que dejarlo establecido en el proyecto? ¿De qué manera? Ustedes tienen que consultar con la entidad competente de ese tema de derechos de autor de temas audiovisuales, cinematográficos, y si eso tiene un costo por película o por horas de transmisión, ustedes tienen que asumirlos y tienen que incluirlos en el presupuesto. Ok. Afrohabitat Candelaria nos escribe nuevamente y nos dice, somos una organización de base de comunidades negras, pero no somos consejo comunitario. ¿En cuál formulario debemos hacer la inscripción? En el de grupos étnicos, las organizaciones de base y los consejos comunitarios pueden hacerlo en el de grupos étnicos. Okay. Juan Hoyos nos dice, ¿un ganador en categoría de persona natural puede ser contratista de otro proyecto? Sí, no hay dificultad. Gladys López pregunta, cuando se habla de certificación de los estados financieros de la entidad, ¿se puede con la copia de la declaración de renta del 2019? Sí, correcto, esa es válida y tiene que estar sustentada y firmada pues por su contador. Saludos, maestra Gladys. Bueno, Yuriani Kalpana Dil dice, mi proyecto es la fomentación de las danzas de la India. ¿Podría entrar en danzas contemporáneas o danzas internacionales? Yo enseño en salones comunales. ¿Podría participar? Sí, puedes participar y estarías por la modalidad de artes.
No entrarías por patrimonio porque esa manifestación dancística, digámoslo, no es nuestra, no es propia, pero sí puedes hacerlo por las artes. Ok, por acá Diana Trujillo dice, si el presupuesto y el cronograma no me cabe en ese formato que ustedes hacen, dice que se debe hacer en una hoja aparte. ¿Es una hoja en el mismo documento o puede ser un anexo? Debe ser en el mismo documento y la ventaja es que te lo enviamos en Word, o sea que aquí sí o sí te va a caber. Simplemente que si antes lo hacías en una hoja y necesitas más espacio, es la misma hoja ampliada al número de hojas que necesites, si es posible. Perfecto. Álvaro Hernán Galeano dice, si ya se cuenta con un público joven o infantil, ¿los padres de los niños también cuentan? También pueden contar. En el caso que ustedes vayan a hacer funciones o temas para toda la familia, recuerden que tenemos dos tipos de público. Está el infantil y adolescente y está el adulto, todas sus subclasificaciones. Entonces, si ustedes van a hacer algo para toda la familia, pues están captando el público infantil y adolescente y al público adulto. Ya luego ustedes definen en el público adulto qué subcategoría o qué tipo de público están alcanzando. Villanueva Camilo dice, soy gestor cultural en el área de audiovisuales en el Cerrito Valle. Mi duda es, mi proyecto dura 3 meses para realizarlo, donde para fomentar la formación de públicos es necesario tener unas clases virtuales con unos profesionales en el ámbito audiovisual. ¿El pago de las clases cabe dentro del apoyo de la convocatoria de estímulos? Sí, el pago cabe dentro de la convocatoria y recuerda que el proyecto que nos presentes a nosotros como máximo debe iniciar el 17 de julio y terminar el 31 de octubre. Okay. Alberto Prieto León dice que tiene que ser exacto el video de 3 minutos porque él dice que lo tiene de 2:40, que entonces el resto lo pone relleno o lo puede dejar así. Recuerden que dice que máximo 3 minutos, es decir que puede ser menos, pero no más. La idea es que no sea mayor a 3 minutos. Camilo Palacio dice, ¿se puede incluir presupuesto para publicidad en ADS para impulsar el proyecto en el campo virtual? Sí, se puede, sí es posible. Dice Giovanni Pérez, ¿las juntas de acción comunal también pueden certificar como gestor? También sí. Las juntas son recuerden que la mayoría de las juntas tienen un comité cultural y eso les permite incidir o certificar que han tenido relaciones relacionadas con las artes o la cultura. Larry, recordemos cuál es el correo electrónico para enviar el proyecto porque varias personas nos lo han preguntado. Vale, ya les digo el correo electrónico para que lo tengan en cuenta. El correo electrónico dice así. Dice que se recibirán junto a sus anexos en el correo electrónico cultura, gober de gobernación con B larga, y al final V y la A, goberba@gmail.com. Ok, por acá Sebastián Barona dice, si mi proyecto es una producción radial, no puedo invertir recursos para la no puedo invertir recursos de la convocatoria para comprar equipo técnico. Lo has dicho muy bien, no puedes invertir recursos para comprar equipo técnico, pero sí podrías tal vez alquilar o pagar por un servicio de producción radial y de transmisión radial, sí se podría hacer. Ok, Diego Rodríguez dice, tengo 2 preguntas. Tengo una publicación como músico, compositor e intérprete. ¿Puedo presentar un proyecto para socializar mi obra a manera de concierto didáctico? Sí es posible. Bueno, sigo por acá. A ver. Daniela Gamboa dice, ¿qué tipo de proyectos audiovisuales aplicarían para esta convocatoria? El que a ustedes se les ocurra. La idea es fortalecer todo el área audiovisual, desde las artes visuales, audiovisuales. Entonces ustedes son los que proponen y los jurados son los que exponen. Ok, Giovanni Pérez dice, ¿las juntas de acción comunal también pueden certificar como gestor? Sí, señor, sí pueden. Vivi Sandoval, ¿un proyecto de ritmos latinos entraría por el área de artes o patrimonio? Artes, porque la mayoría de los ritmos latinos, muchos son contemporáneos. Bueno, continuamos. Lady Joana Feria Carmona dice, ¿cuándo son las fechas de la segunda convocatoria en este año aproximadamente?
Inmediatamente nosotros estemos anunciando los ganadores, se está haciendo la apertura de la segunda convocatoria. Dice Marce FS, ¿me pueden por favor aclarar los tiempos de ejecución del proyecto? Sí, la ejecución del proyecto se puede hacer entre el 17 de julio y el 31 de octubre. Bueno, Gigi Mochilera nos dice, como persona natural, ¿cuáles son los requisitos? ¿Necesito algún certificado? Por el momento estoy fuera del país y muchas entidades no están trabajando. Se requieren 2 certificados como mínimo y los requisitos los encuentras en la cartilla. No los leo todos porque se acuerdan que ahora los leímos, pero aquí en la cartilla la puedes descargar también y ahí están los requisitos para las personas naturales. ¿Te estás enfocando en el tema de certificados? Sí, a las personas naturales se les pide mínimo 2 certificados. Ok, Yerly Andrea Reina nos dice que si esta será la única vez de postulación o habrá otra en el año. Este año vamos a tener alrededor de 3 convocatorias. Está la de formación de públicos, que es esta. Apenas anunciemos los ganadores, viene la convocatoria de estímulos, la que hacemos cada año en la Secretaría, y hay una tercera convocatoria que tiene que ver con equipos tecnológicos y con temas de nuevas tecnologías y economía naranja, que va a ser anunciada pues, y explicada en su momento. Excelente. Seguimos acá con Martica Pozo, que dice, si mi proyecto es documental de la historia de la creación de una danza inédita, de cómo se desarrolló el paso a paso, donde da testimonio diseñadores de vestuario, cantantes, cultivadores y bailarines, ¿así es o debe llevar algo más? Así está muy bien. Voy combinando preguntas de todos lados. César Zulu Marulanda, ¿se puede incluir presupuesto para la entrega de productos de tipo gráfico? Sí, se va a usar como un insumo para poder hacer ese proceso de formación de públicos y que las personas accedan a las artes y la cultura si es posible. Bueno, Gigi Mochilera me parece que ha dado en el clavo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan cuando en el tema del presupuesto para ya tener en cuenta y tal vez no llegar a cometerlos? El error más común, Gigi Mochilera, que se comete es el tema de las dotaciones. Nuestros artistas o creadores casi siempre piden dotaciones de instrumentos, piden dotaciones de equipos de cómputo, piden dotaciones bibliográficas y cuando solicitas dotaciones eso es una causal de rechazo. Entonces ese es como el error más común que se comete en el presupuesto. Excelente. La gesta La Cumbre dice, ¿una misma entidad puede presentar 2 propuestas? Estimada Diana Muñoz de la Cumbre, no. Solamente se puede presentar una propuesta, por persona natural o una propuesta por organización. Esto es importante también que lo tengan en cuenta. Si yo soy el representante legal de una fundación y presento un proyecto como fundación, pero también presento uno como persona natural, automáticamente me rechazan los 2 proyectos. Ok, por acá el CIAS True que dice, ¿se puede cobrar por los eventos que se programen, sean virtuales o presenciales? Si usted tiene un público que en este momento tiene la posibilidad de pagar, puede cobrar, no hay ninguna dificultad. Pero realmente el objetivo de estos proyectos es empezar a formar públicos, a que la gente llegue a ese nivel en algún momento. Entonces, en la mayoría de nuestros municipios las personas todavía no pagan por entrar a un concierto, todavía no pagan por ver una presentación de danza, todavía no pagan por ver una muestra audiovisual museística. Entonces, si usted ya tiene ese público, no hay ninguna dificultad. Ok, Gigi Mochilera nos escribe nuevamente y dice, mi proyecto es una plataforma web para circular artistas de manera virtual. ¿Se puede incluir en el presupuesto el desarrollo de este software? Sí se puede incluir. Bueno, acá mientras sigo seleccionando más, Larry, la gente pregunta, de pronto los que van llegando en este momento, sobre las fechas, para que le vayamos recordando mientras voy seleccionando nuevas preguntas. Fechas claves importantes, el 7 de junio a las 11:59 va a ser el último momento en que recibamos los proyectos. Otra fecha importantísima aquí es que entre el 17 de julio y el 31 de octubre es el espacio
que se van a desarrollar los proyectos. Son como las dos fechas pues claves que deben tener en cuenta los proponentes. Perfecto. Diego Rodríguez, que nos anunciaba desde antes que tenía dos preguntas, nos dice, la otra es, mi experiencia como creador de los últimos 5 años ha sido más en el exterior, en Argentina precisamente. ¿Es válido tener certificación de allá? Y no hay ninguna dificultad. Recordemos que nuestros artistas son internacionales muchos. La idea es que sí tengan sus certificaciones, no importa el país, no hay problema. Ok, Andrés Felipe Múnera dice, mi proyecto va encaminado a oficios tradicionales. Si tengo la necesidad de adquirir materiales para las actividades, ¿eso puede ir en el presupuesto? Ese tipo de materiales sí, porque ellos son constituidos como insumos, no son dotaciones, son insumos. Entonces sí es posible tener, si eres artista plástico, entonces necesitamos pinturas o necesitamos óleos o algún tipo de material de estos para trabajar con el público, es posible. Daniela Gamboa dice, mi proyecto se basa en procesos presenciales, exposiciones y clases. ¿Se debe obligatoriamente convertirlos a virtuales debido al COVID? No es necesario. Y si quieres hacerlos físicos, pues tienes que cumplir con todo el protocolo de prevención de la proliferación del COVID-19. Perfecto. Esmeralda Tello Jiménez dice, ¿puedo trabajar en mi proyecto danza moderna y danza folclórica e incluirlo en el área de danza urbana? Sí se puede. Hay proyectos que nosotros entendemos que son híbridos o son mixtos. A la hora de clasificarlos en la modalidad, sí deben escoger una y deben escoger la que es más fuerte. Si te metes por el tema urbano, las funciones son válidas en lo urbano, pero entonces ya tú sabes que lo contemporáneo es lo principal a la hora de hacer tu proyecto. Ok, Grillo nos dice, ¿se otorgarán los 15 millones o un porcentaje por la puntuación que tenga el proyecto en cada modalidad? Grillo, el porcentaje del dinero que se te entregue es proporcional a la calificación que obtenga tu proyecto. Si obtienes 100 de los 100 puntos, te dan los 15 millones. Ok, perfecto. Alina Leab nos dice, ¿cuántos estímulos se entregarán en esta convocatoria? Esperamos tener entre 85 o 100 estímulos. Perfecto. Juan Hoyos dice, por favor, ampliar la manera de certificar la labor del artista y creadores para personas naturales. Ajá. Entonces, Juan, si tú trabajaste para una entidad como Bellas Artes, el certificado que te dé Bellas Artes es válido. Si trabajaste para una fundación, una ONG, dictando clases, o les hiciste una obra, una presentación, el certificado que te entregue esa entidad también es válido. Si brindaste, en el caso de Pradera, que ponían el ejemplo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, si brindaste servicios para ellos, el certificado que ellos te entreguen también es válido. Si apoyaste la Junta de Acción Comunal con la fiesta del cumpleaños del barrio, haciendo una presentación artística o apoyándoles en temas de formación, ese certificado también pues, es válido. Ok. Paola Andrea Guti dice, ¿se debe entregar información financiera, estados financieros o solo la carta que contamos con capacidad organizacional y financiera? Se debe entregar el tema que hace el contador de los estados financieros para saber en qué estado está esa persona jurídica. Listo, por acá Estefanía Valle Fernández dice, ¿eso quiere decir que no se puede participar como proponente en dos áreas? Quiero decir, literatura y teatro como persona natural. Tienes que escoger la más fuerte. Creo que ella me está hablando de un solo proyecto con las dos áreas. Si es un solo proyecto con las dos áreas artísticas, la idea es que escojan la más fuerte a la hora de marcar, de seleccionar. Bueno, Y si María, hablamos de otros proyectos vamos, distintos, yes, no se pueden dos proyectos, es solo uno por proponente. perfecto. Entonces, María Elena Vélez dice, si hago parte de dos fundaciones en la junta directiva, ¿solo me reciben un proyecto? Sí, solo un proyecto. Andrés Marín Ramírez, si mi proyecto necesita que los participantes tengan unos materiales para un taller de ilustración, ¿se puede contemplar esos materiales en el presupuesto? Son insumos y se pueden contemplar. Nicolás ya nos dice, si yo me inscribo como persona natural, ¿me invalida trabajar como contratista en otro proyecto o me invalida mi propuesta como persona natural? Creo que es muy similar a una anterior que ya habíamos hecho, Y ¿no? no tendrían dificultades, ¿no? Porque ellos son una especie de freelance, pueden brindar varios servicios como profesionales, no tienen problema.
Lisette Ardila dice, para presentar el proyecto se debe diligenciar solo el formulario o se puede adjuntar un documento con número de página. Solo el formulario, por favor, y si van a anexar algo que quieran ponerlo como una evidencia o algo significativo que quieran que el jurado vea, lo pueden poner en anexos. Ok, por acá Clara Vanessa Ceballos nos dice, si soy ganadora, ¿cómo se realizaría el depósito del dinero? ¿Se hace un anticipo y cuál sería el porcentaje? 50-50. Perfecto. Marce FS dice, hice mi video de manera presencial exponiendo el porqué de este y en él muestro una evidencia de antecedentes de algo similar que yo hice. ¿Está bien así o debo ambientarlo diferente? Lo pregunto porque al llegar a la conferencia escucho hablar de actores y voz en off. No, como lo hiciste está perfecto. Cuando hablamos de actores y voz en off era una pregunta que nos hacían que si a la hora de ejecutar el proyecto tenían ese tipo de personajes que si se les pagaba, se contrataban, algo así, y dijimos que sí. Exactamente. Así que ninguna pregunta, si tienen alguna inquietud, así por mínima que sea, estamos aquí respondiéndolos para que se vayan todos, mejor dicho, con todo despejado. Y aprovechemos Sikri los 6 Saddi. minutos de Ángels. Exacto, vamos a ponerle, mejor dicho, acelerador. Soy creador, compositor y cantante. ¿Qué tipo de proyecto podría presentar? Vas por el área musical. Entonces él tendría que hacer un proyecto que sea de las artes y se puede meter por el tema de la música. Ok, Alfa Norma de la Fundación Alnorcoa dice, mi proyecto es un recital poético teatral donde incluyo varias herramientas del teatro y la danza con una duración de 2 horas. ¿Debo presentarlo todo en un solo video o puedo fraccionarlo? Es decir, 4 temas en un video y otros 4 en otro. Ella tiene que disponer de acuerdo al mercado objeto que tenga. Si considera que tiene un público que va a aguantar las 2 horas sentado viéndola, genial, perfecto. Pero si quiere tal vez ser más pedagógica y el público son niños y adolescentes, puede fraccionar. Dice por acá Andrés Marín, mi proyecto involucra la ilustración y la observación de aves. Tenemos contemplados unas salidas de campo. ¿Los seguros para los participantes pueden ser adquiridos con dinero del proyecto? Sí, se podría hacer. Y también tienen que contemplar el tema de las restricciones de movilidad que existan. Porque si en el proyecto ustedes van a romper algunas de esas restricciones de movilidad que hay en este momento, entonces no se podría ejecutar el proyecto. Tenemos que cumplir las normas que se establezcan. Pipe Román nos dice, ¿el costo de la coordinación del proyecto puede ser cofinanciada en la convocatoria o corre todo por cuenta del proponente? La idea es que lo incurra, digámoslo así, el proponente, para que los recursos del proyecto, como los recursos son limitados, se puedan ir en todo lo que tiene que ver con lo misional y con lo específico de la manifestación artística. Daniela Gamboa nos dice, ¿el presupuesto se puede justificar al 100% con el fondo de esta convocatoria? Sí, correcto. Esta convocatoria, a diferencia de otras que se dieron anteriormente, esta convocatoria no exige cofinanciación. Bueno, perfecto. Seguimos por acá. Diana Trujillo dice, si el proyecto es de radio y en la radio, ¿cómo se puede caracterizar ese público? Si el proyecto es por radio, hay que certificar de manera complementaria, digámosle, la audición o la distancia en la que pueden llegar las ondas y el tipo de población que puede impactar. Pero recuerden, así el proyecto sea por radio, sea audiovisual, sea presencial, deben caracterizar esas 350 personas como mínimo. Entonces, si yo voy a tirar un proyecto que lo voy a hacer por radio para poder abarcar la ruralidad, yo tengo que conocer ese territorio y tengo que haber hecho que las personas de ese territorio se registren antes de escuchar mi programa. Bueno, ¿los certificados deben tener fecha actual o sirven de algunos meses anteriores? La idea es que tengan fechas actuales. Si hablan, por ejemplo, del de Cámara y Comercio, ustedes pueden actualizar el certificado de Cámara y Comercio de manera virtual. Y el que tenga dificultades, la idea es que lo pueda exponer, lo pueda contar. Perfecto. Alina Leab nos dice, para una formación en literatura, ¿se puede incluir en el presupuesto la compra de libros que se rifarán entre los participantes? Sí se puede incluir. Sería considerado como un insumo en ese momento. Bueno, miremos a ver si de pronto nos hace falta alguna. Dice acá César Zulu Marulanda, no me queda claro lo de los estados financieros para las personas naturales. No, ese tema de estados financieros es para las organizaciones.
Tenemos una tabla ahí, Larry, con las fechas específicas y con cada una de las actividades, que es muy importante que las personas también les quede claro cada una de ellas, para que por favor las leamos, por favor, Ah, ahora mismo. la tabla de las fechas, Yes. Sí, así es. Vale, vale. Con Ya la las busco etapa de del nuevo para... proceso, acá las tenemos, aquí nos las acaban de enviar a través de WhatsApp, ¿puedes revisarlo? Yo tengo por aquí las fechas, el cronograma. Leo todo el cronograma, ¿cierto? Sí, etapa de Tenemos proceso cierre, con fecha, exacto. ajá. Verificación de cumplimiento de requisitos y causales de rechazo del 8 de junio al 13. Publicación de proyectos que salen habilitados para que los jurados los revisen el 16 de junio. Envío de proyectos para la evaluación de los jurados el 17. Los jurados van a estar evaluando sus proyectos del 17 de junio al 10 de julio. El 11 de julio tienen deliberación. El 15 de julio vamos a estar conociendo los ganadores a través del encuentro de ganadores que se va a realizar. Y la fecha límite para que las personas puedan ejecutar sus proyectos es entre el 17 de julio y el 31 de octubre. A ver, por acá una persona me dice, Francisco Zamora, el tema de las artes visuales y el streaming, para eso se requieren unos equipos como tarjetas de video, computador, cámara, ¿esto se puede pasar y se podrá acceder a cámaras? Se pueden alquilar, no se pueden comprar. Ok, a ver. Diego Rodríguez, si yo soy el proponente y soy intérprete musical en el proyecto, ¿puedo poner en el presupuesto honorarios como músico a pesar de ser el titular del proyecto o solo para los músicos acompañantes? Sí, puede incluirse, no hay ninguna dificultad. Recordémosle también a las personas dónde pueden seguir encontrando esta información, de pronto para los que llegan recién, y además recordarles que este video queda acá grabado dentro del Facebook. En unos minutos, cuando termine esta transmisión, queda ahí grabado para quienes llegaron un poquito tarde se puedan devolver y verlo desde el inicio. Así es. Bueno, Yuri Muñoz, ahí para ir finalizando, porque ya son las 11:30, dice, para hacer un montaje se puede poner el presupuesto de los honorarios del carpintero y el soldador. Recomendamos que hagan una producción general, es decir, que contraten una entidad o una persona que les pueda garantizar la producción general del evento, que incluya la puntilla, el martillo, la madera, el techo, lo que necesiten, pero que sea algo generalizado, para que no se vayan a complicar con tantos contratos pequeñitos. Perfecto. Diego Rodríguez dice, las preguntas que van en el formulario de Google para registro del público que propone el fondo mixto, ¿se pueden consultar ahora o lo comunican después de salir favorecidos? Es después de salir favorecidos. Cuando ya salgan favorecidos, sepamos quiénes ganaron, ustedes van a recibir una capacitación, una inducción y van a estar acompañados por el equipo de supervisores. Bueno, ¿cómo debe ir el organigrama? Que si puede, por favor, dar un ejemplo. El organigrama, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que hay verticales, hay horizontales. El vertical, cuando la línea de autoridad es jerárquica, donde tenemos, por ejemplo, un director con coordinadores y con equipos técnicos, puede ser un organigrama vertical. Y horizontal, cuando trabajamos por áreas, entonces usted dice el equipo de producción, el equipo artístico, el equipo creativo, el equipo de mercadeo, el equipo financiero. Ustedes definen cómo quieren que funcione su proyecto. Es el organigrama de su proyecto. Cindy Núñez nos dice que una vez aprobado el proyecto, ¿cómo se realiza la supervisión? Ustedes van a tener una persona que les designa el fondo mixto. Esa persona les va a acompañar el día. Si usted presentó un cronograma, usted dice, por ejemplo, el 17 de julio estoy saliendo en Facebook Live. Su supervisor va a ser la primera persona que va a estar en fila viéndolo. Entonces el supervisor lo va a acompañar antes, durante y después de toda la ejecución del proyecto. Arlie Flow Babies dice, ¿yo puedo presentar un proyecto para montar un estudio de grabación? Arlie Flow Babies, no, para eso no. Recuerda que el objetivo de nuestra convocatoria es formar públicos. Entonces, ¿qué proyectos sí puedes presentar? El tipo de cosas que ocurre dentro de un estudio de grabación. Poder explicarle a la gente qué sucede en un estudio de grabación o generar un proyecto que sea para formar públicos alrededor de músicas urbanas o
o de la música en general. Bueno, Fidel Andrés, si el proyecto está cofinanciado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, en el requisito de una carta de cofinanciación, en ese caso, ¿se podría anexar el convenio suscrito? Sí es válido, no hay ninguna dificultad. Bueno, yo creo que ya podemos parar por allí y decirle a las personas que, como lo mencionaba ahorita, esta charla queda grabada y que pueden consultar a través de la página de la Secretaría de Cultura los pormenores, donde pueden encontrar también la cartilla, el manual y donde también pueden enviar a través del correo electrónico que ha estado diciendo Larry las inquietudes. Vale, vale. Jess, muchísimas gracias por apoyarnos. Rubén, gracias por este espacio. Y a todos los que nos acompañamos les enviamos un saludo muy especial de parte de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, de parte de nuestra secretaria de Cultura, la doctora Leira Giselle Ramírez Godoy, y esperamos que todos ustedes se presenten a esta convocatoria. Miren, la peor diligencia es la que no se hace y en este momento que hay tantas dificultades es cuando más debemos arriesgarnos y debemos tratar de acceder a lo que se está ofreciendo. Esta convocatoria, miren, en el año nunca habíamos hecho más de una convocatoria, ahora podemos hablar que vamos a tener casi 3 convocatorias. Esto es con el objetivo de poder fortalecer el sector cultural en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos.